Comenzamos con el examen de Introducción a la Economía de enero de 2012. Todos estos exámenes de Introducción a la Economía se dividen en dos partes, la parte de microeconomía y la parte de macroeconomía. Esta primera parte de microeconomía presenta dos preguntas, la primera y la segunda. Y la primera de ellas con 3 subíndices. Bien, voy a acercarlo para que se vea bien y se puede hacer una captura de pantalla del enunciado, copiéis, etcétera, porque vamos a proceder a su resolución. La parte de microeconomía vale 5 puntos y la parte de macroeconomía otros 5. Y este primer ejercicio 2,5 y el segundo ejercicio 2,5. Bien, una vez tenemos copiado o capturado el enunciado, se va a resolver. Para resolverlo, punto I, el primero de los puntos, tenemos que decir inicialmente que el mercado de frutas se encuentra en una situación de equilibrio, es decir, que tanto la cantidad demandada y ofertada coinciden. Y el equilibrio se encuentra gráficamente donde las curvas de oferta y demanda se cortan, es decir, en este equilibrio, 0, ¿vale? No hay excesos ni de oferta ni de demanda, como podemos ver. Debido a las fuertes heladas, la producción se va a reducir. Provocando un desplazamiento paralelo de la curva de oferta gráficamente hacia la izquierda. Entonces se va a desplazar gráficamente de esta forma la curva de oferta. Dado que la oferta de fruta se reduce. Esto se produce porque la oferta de fruta se reduce. Esta es la curva de oferta prima. Vemos que la pendiente de la curva sigue siendo la misma. El punto inicial de equilibrio, este E0, ahora pasa a ser un punto de desequilibrio. Y nos encontramos con un exceso de demanda. Aquí se encuentra un exceso de demanda. Bien, el nuevo punto de equilibrio que se alcanza en E', este nuevo punto de equilibrio se encuentra situado por encima de lo inicial, E0. Se llega a este nuevo punto dado que el precio de la fruta aumenta, como vemos, el precio de la fruta prima aumenta y la cantidad disminuye. Como podemos observar, también aquí Q de F', aquí vemos que se reduce. El precio aumenta y la cantidad disminuye. Bien, por esto se vende menos cantidad de frutas a un precio superior. Esto se produce con el fin de eliminar el exceso de demanda. Así conseguimos eliminar este exceso de demanda que se producía por esta reducción de oferta. Ahora bien, como el precio aumenta y la cantidad disminuye, es decir, cantidad y precio varían en sentidos opuestos, debemos recurrir a un concepto que se llama elasticidad, precio de la demanda, para conocer qué ocurre con los ingresos de los productores. Elasticidad, precio de la demanda. Se utiliza este concepto porque como el precio ha aumentado y la cantidad se ha reducido, es decir, varían en sentidos opuestos, tenemos que recurrir a esta elasticidad precio de la demanda. Entonces, nos da esta elasticidad precio de la demanda nos muestra la sensibilidad de la demanda de un bien, en este caso de la fruta, ante la modificación de los precios. Y sabemos que la fórmula es la elasticidad precio de la demanda de la fruta, es la que aparece en pantalla. Variación de F partido cantidad de F partido la variación del precio de la fruta partido. Esta sería la fórmula. Bien, entonces con esto encontramos que se pueden dar diversas situaciones. En primer lugar, puede ocurrir que la elasticidad precio de la función de demanda sea, en primer lugar, elástica.
puede que sea elástica. Entonces indica que la elasticidad-precio es mayor que 1. Y esto provoca que pequeños aumentos en el precio provocan grandes disminuciones en la cantidad demandada, por lo que los ingresos totales de los productores disminuirían o se reducirían. Si ocurre que otro caso, o otro posible resultado, es que la función de demanda presente una elasticidad-precio inelástica. Es decir, que la elasticidad-precio se encontraría entre 0 y 1. ¿Y esto que nos muestra o que nos indica? Pues que que pequeños aumentos en el precio provocan disminuciones en la cantidad demandada, por lo que los ingresos totales de los productores aumentan. Podría ocurrir que la función de demanda nos presente una elasticidad-precio unitaria. Por lo tanto, la elasticidad-precio en este caso sería igual a 1. Y entonces ocurriría que la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio, por lo que los ingresos de los productores no se modificarían. Otro caso que puede ocurrir es que la función de demanda presente una elasticidad-precio completamente elástica. Entonces, la elasticidad-precio de la fruta sería igual a infinito en este caso. Y ocurriría que pequeñas variaciones en el precio provocarían enormes variaciones en la cantidad demandada, por lo que los ingresos de los productores se reducirían. Y por último, podría ocurrir que la función de demanda presentara una elasticidad-precio completamente inelástica. En este caso, ocurriría que la elasticidad-precio de la fruta sería igual a 0. Y aquí ocurre que pequeñas variaciones en el precio provocan muy poca o nada de variación en la cantidad demandada, por lo que los ingresos de los productores aumentarían. Entonces, como conclusión total de todo el ejercicio, deberíamos de decir que la afirmación que nos plantea el enunciado en el apartado 1.i sería acertada únicamente si la elasticidad-precio fuese 1 completamente. Si fuese completamente inelástica o 2 fuese inelástica. Solamente en estos casos la afirmación del enunciado sería correcta. Si la elasticidad-precio de la demanda fuese completamente inelástica o si fuese completamente inelástica o inelástica. Pasamos al punto 1.ii. Tenemos aquí el enunciado y le leemos, etcétera, porque vamos a resolverle. Bien, una vez lo hemos leído, pasamos al ejercicio. Y tendríamos que decir que inicialmente el mercado de mejillones se encuentra en equilibrio, es decir, nuevamente que la cantidad demandada y ofertada coinciden. El equilibrio se encuentra gráficamente donde las curvas de oferta y demanda, se encuentran, se cortan, donde se encuentran y donde se cortan. Bien, y no hay excesos de oferta ni de demanda. Debido a la información que proporciona la Dirección General de Salud, esto sería una variable exógena, la demanda del bien se va a reducir, produciéndose un desplazamiento
paralelo, por lo tanto la pendiente no se modifica, de la curva de demanda gráficamente hacia la izquierda. De esta forma. Bien. El punto inicial de equilibrio, el E0, vemos que pasa a ser de desequilibrio. Y nos encontramos con un exceso de oferta. Aquí le podemos ver. Este sería el exceso de oferta. Exceso de oferta. El nuevo punto de equilibrio al que llegamos, que es E', este punto, se encuentra situado por debajo del precio y de la cantidad. Se encuentra por debajo del equilibrio inicial. Y para llegar a este punto, el exceso de oferta, para eliminar este exceso de oferta y alcanzar el nuevo equilibrio, el precio vemos que ha disminuido y la cantidad prima de mejillones también ha disminuido. A diferencia del apartado anterior donde el precio aumentaba y la cantidad disminuía, en este caso precio disminuye y cantidad disminuye. Cantidad y precio disminuyen. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a vender menos y además a un precio inferior. Dado que la cantidad y el precio, como acabamos de decir, varían en la misma dirección, ambos se reducen, no es necesario acudir al concepto de la elasticidad precio, de la demanda. De la demanda. En este caso, no hace falta que acudamos a este concepto para conocer qué ocurre con el ingreso de los productores. Como en este caso, tanto precio como el precio y la cantidad disminuyen, es decir, que ambos han variado en la misma dirección, y como disminuyen, pues los ingresos de los productores de mejillones se reducen. Independientemente de la elasticidad precio de la demanda. Bien. Si pasamos al punto 1.3, vemos este enunciado, pero no lo vamos a resolver dado que en los últimos años esta parte de la teoría nos está explicando. Entonces, no vamos a resolver. Comenzamos con el siguiente punto, que es el punto número 2, que dice lo siguiente en el enunciado. Lo leemos y una vez lo hayamos entendido, vamos a proceder a su resolución. Bien, lo primero que tendríamos que decir con este enunciado que vemos en pantalla sería decir que la empresa se encuentra inicialmente en equilibrio, tanto a corto como a largo plazo, lo cual indica que los beneficios son nulos, es decir, beneficio igual a cero, que además se encuentra produciendo en el óptimo de planta y en la planta óptima. Está produciendo en el mínimo de los costes variables medios a corto plazo y en el mínimo de los costes variables medios de largo plazo. Además, por ese punto gráficamente pasarían los costes marginales a corto plazo y los costes marginales a largo plazo. La empresa se encuentra vendiendo al precio de mercado, ya que es competencia perfecta y la empresa es precio aceptante. La empresa no puede manipular el precio y ese precio va a ser el óptimo. Debido a la campaña en contra del consumo de ese bien, la demanda se reduce y se produce un desplazamiento de la curva de demanda de forma paralela hacia la izquierda.
debido a un cambio sobre la variable exógena y la pendiente no se modificaría. Eso provoca que haya un exceso de oferta, el cual, para suprimirlo, disminuye el precio y la cantidad. Así se encuentra el nuevo equilibrio, el cual se encuentra por debajo del inicial y el cual ha pasado a ser de desequilibrio, y se obtiene el nuevo precio de equilibrio. Este nuevo precio lo acepta la empresa directamente, dado que estamos en competencia perfecta y la empresa es precio aceptante. Al ser un precio menor que el inicial, la empresa obtiene pérdidas, las cuales presentan diversas situaciones. Podemos, en primer lugar, encontrarnos esta situación, en donde las pérdidas son menores a los costes fijos, y entonces el precio es mayor al mínimo de los costes variables medios. Voy a ver si lo puedo poner bien en pantalla. Esta sería la primera de las situaciones que tendríamos que escribir. Gráficamente es sencillo de entender y en este gráfico podemos ver que los ingresos totales son menores a los costes totales. El beneficio es menor que cero y los costes fijos son menores a los ingresos totales. Por lo tanto, tras el cambio en la demanda que vemos aquí, la empresa sigue produciendo. ¿Por qué? Porque los ingresos totales cubren los costes fijos. Parte de los costes fijos y los costes variables, es decir, cubren los costes variables y parte de costes fijos, ¿vale? Por lo que pierde menos que si no produjese. Es decir, si no produjera, perdería más que si produce. Bien, voy a acercar un poquito más el gráfico para que se vean bien todo lo que hay escrito. Vale, esta es la empresa y el mercado. Vale. Es así lo que habría que escribir, aparte de en letra todo lo que he ido diciendo. Segunda situación que podemos encontrarnos, la siguiente, que será pérdidas iguales a los costes fijos, por lo tanto el precio es igual al mínimo del coste variable. Bien, en este caso, ¿qué es lo que observamos? Observamos que los ingresos totales son menores a los costes totales, que los beneficios son menores que cero y que los costes fijos son igual a los ingresos totales. Por lo tanto, tras el cambio en la demanda, ¿vale? La empresa le es indiferente producir o no, porque los ingresos totales cubren los costes fijos. ¿Vale? Costes fijos igual a ingresos totales. Y si no produce, también perdería los costes fijos. Es decir, si produce, pierde los costes fijos y si no produce, también. Es decir, pierde lo mismo, produciendo que no produciendo. Por lo tanto, le es indiferente. Este sería el gráfico que había que escribir. Y lo acerco un poquito más para que se vea bien correctamente todo lo que hay. Vale. Bien. Y ya por último, el último caso que nos encontramos es este, donde pérdidas mayores en los costes fijos y donde el precio es menor al mínimo de los costes variables medios. Y esta sería la gráfica a realizar. Y aquí vemos que, en este caso, vemos que los ingresos totales menores a los costes totales, beneficio menor que cero y costes fijos mayores que ingresos totales. Por lo tanto, tras el cambio en la demanda, a la empresa no le interesa producir porque los ingresos totales no cubren los costes fijos ni los costes variables. Entonces, por lo que si no produce, pierde menos, solo costes fijos.
en vez de produciendo. Todas las empresas en su ajuste interno, ahora habría que decir que todas las empresas en su ajuste interno maximizan el beneficio. ¿Cómo maximizan el beneficio las empresas? Maximizan el beneficio. ¿Cómo maximizan? Primero, precio igual a coste marginal de largo plazo. Y el segundo, pendiente del coste marginal de largo plazo creciente. Dado que en competencia perfecta no hay barreras de entrada ni salida, las empresas cuyo precio es menor al mínimo de los costes variables medios de largo plazo van a abandonar el mercado. Y van a dejar de producir. Esto va a provocar un desplazamiento sobre la curva de oferta de mercado hacia la izquierda de forma paralela, dado que la oferta se reduce por un cambio sobre la variable exógena. Ya lo hemos visto en los gráficos ya representados, lo único que lo explicamos aquí. Pero ya hemos visto cómo aquí se desplaza y se desplaza. Y en el primer caso también se desplazaba. ¿Vemos? Bien. Entonces, esta curva de oferta se desplaza hacia la izquierda de forma paralela, dado que la oferta se reduce por un cambio sobre la variable exógena, como acabamos de decir. La oferta va a reducirse hasta que el precio coincida con el mínimo de los costes medios de largo plazo de la empresa, dado que en ese punto los ajustes se acabarán y el número de empresas se estabilizará. El equilibrio competitivo de toda la industria de mercado a largo plazo contempla o conlleva. Voy a poner equilibrio competitivo a largo plazo. Conlleva que el precio igual a ingreso marginal es igual al coste marginal de largo plazo igual al coste marginal de corto plazo igual al mínimo de los costes variables medios de largo plazo e igual al mínimo de los costes variables medios de corto plazo. En esta situación, las empresas trabajan con la escala óptima de producción y los beneficios son normales, es decir, nulos, para todos, por lo que el número de empresas se estabiliza. El número de empresas se estabiliza y tendríamos que decir, además, que M es igual al número de empresas que es igual a Q asterisco partido Q asterisco. De este análisis se deduce que la curva de oferta de largo plazo de un mercado competitivo es perfectamente elástica, a un precio igual al mínimo de los costes variables medios de largo plazo de la empresa típica, siempre y cuando la entrada o salida de las empresas del mercado no afecte a los costes medios y costes marginales a largo plazo de la empresa. A la larga, el número de empresas se ajusta, de modo que el precio que se determina en el mercado sea igual al mínimos costes variables medios de largo plazo de la empresa típica y haya suficientes empresas que, produciendo la misma cantidad, satisfagan toda la demanda de mercado a ese precio, representando en todos los gráficos anteriores. Y así quedaría resuelto este ejercicio número 2. Comenzamos con la segunda parte de este examen de enero de 2012. Vamos con la parte de macroeconomía. Voy a aumentar para que podáis tener el enunciado y vamos a resolverlo. Esta parte vale 5 minutos y la de micro, como hemos visto, también valía 5 minutos. Y esta parte de macro nos presenta tres ejercicios diferentes. Vamos a empezar con el primero de ellos, que vale 2 puntos. Le leemos
atentamente y vamos a resolverle. Bien. Este sería el ejercicio número 3. Y tendríamos que comenzar sacando los datos que nos da el enunciado. Y diríamos que la economía presenta las siguientes funciones. Entonces, funciones que presenta de la economía. Y son, en primer lugar, economías domésticas. Presentan un consumo igual a C constante más C pequeñita, renta demandada, ID. Y la ID es igual a renta menos T más TR. Menos impuestos más transferencias. Las empresas nos presentan una inversión igual a inversión constante. El gobierno presenta un gasto igual a G constante. Unos impuestos iguales a T constante más T pequeñita, T minúscula, por I. Y también unas transferencias igual a TR constante. Vale, vamos a calcular el gasto agregado. Y se calcula, como sabemos, gasto agregado igual a consumo más gasto más inversión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir estas incógnitas por todo el enunciado que tenemos. ¿Vale? Y nos va a quedar gasto agregado igual a C constante más C pequeñito multiplicado por I menos T más menos TI menos TI más TR más I constante más G constante. Y ya hay que simplificar y quitar paréntesis, etc. Y nos quedaría como aparece en la pantalla. Aquí lo que hemos hecho ha sido quitar el paréntesis. Continuamos resolviendo. Y vamos a colocar las constantes en un lado. Y quedaría así. Y la función de gasto agregado simplificada sería A, que son todas las constantes, más C de I, 1 menos T. Esta sería la función de gasto agregado. Apunto aquí función de gasto agregado. Vale. Ahora sabemos que I es igual a gasto agregado. I es igual a gasto agregado. Por lo tanto, I igual a A más C de I, 1 menos T. Hemos sustituido esto aquí, como gasto agregado. Bien, nos queda I menos C de I de 1 menos T. C de I por 1 menos T igual a constante. Y de 1 menos C por 1 menos T sacamos igual a. Y por lo tanto nos queda que I
es igual a, despejamos, A por 1 partido 1 menos C por 1 menos T. Tenemos que esta sería tenemos aquí dos cosas a observar. Primero la renta de equilibrio y después el multiplicador. La renta de equilibrio es esta es la renta de equilibrio y este sería el multiplicador. Por lo tanto, esto es renta de equilibrio y este es el multiplicador. Bien. Continuamos. Ahora nos dice, para conseguir el máximo efecto expansivo en la economía, que es lo que nos pide el enunciado, el gobierno puede aplicar tres tipos de políticas monetarias fiscales. Políticas monetarias fiscales, es importante, fiscales. Expansivas en este caso. Tenemos en primer lugar aumentar el gasto público. Es decir, vamos a incrementar G. ¿Vale? Entonces tenemos que decir que el aumento del gasto público se traduce directamente al gasto agregado, pues no depende de la propensión marginal a consumir, que es la C pequeñita, ¿vale? Y entonces nos quedaría gasto agregado es igual a C menos C de T constante más C de TR constante más I más G constante también más C de I menos C T de I. Como vemos no depende de la propensión marginal de la C pequeñita y se traduce directamente al gasto agregado. Entonces, ocurriría lo siguiente para este caso, para este primer caso, que aumentaría I y esto es igual a 1 partido 1 menos C por 1 menos T, esto multiplicado por el aumento en el gasto y todo ello es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque esto es mayor que 1 y esto es mayor que 0. El aumento de la renta es mayor que el aumento del gasto público, como vemos, debido al efecto multiplicador. Gráficamente tendríamos la siguiente gráfica y vemos que el aumento del gasto público es menor al aumento de la renta. Segunda opción. Puede ser aumentar, el gobierno podría aumentar las transferencias. Es decir, un aumento positivo de las transferencias. El aumento de las transferencias no se transmite íntegramente al gasto agregado, como ocurría en el caso anterior, dado que en este caso depende de la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es la C pequeñita, ¿vale? Cuando las familias reciben un dinero extra, no lo gastan únicamente en consumir, sino que parte lo ahorran. Por lo tanto, quedaría gasto agregado es igual a C constante menos C de T constante
más C de TR constante más I constante más G constante más C de I menos C de I. Como vemos, aquí sí que depende de la propensión marginal a consumir. Por tanto, tendríamos además que para conocer el aumento de la renta sería 1 partido 1 menos C por 1 menos T multiplicado por C, por la proporción marginal a consumir, multiplicado por el aumento de las transferencias. Todo ello es mayor que 0. Y nos quedaría aquí mayor que 1, la C se encuentra entre 0 y 1, y este aumento que es mayor que 0. Gráficamente quedaría así. Y aquí sería, este aumento sería la propensión marginal multiplicado por el incremento de las transferencias. Y este sería el aumento positivo de la renta. Otra de las políticas, así quedaríamos. La tercera política fiscal expansiva podría ser disminuir los impuestos. Pero dado que el enunciado dice que el gobierno tiene una partida presupuestaria fija, no es posible aplicarla. No podemos aplicarla porque el gobierno tiene una partida presupuestaria fija. Esto nos lo dice el enunciado, ¿vale? Por lo tanto, en definitiva, la política fiscal de las tres que hemos dicho, bueno, de las dos realmente, que elegiría el gobierno por tener un mayor efecto expansivo sería esta primera, la de aumentar el gasto público. La renta aumenta en mayor cuantía que si se aplica el aumento de las transferencias, dado que no depende de la propensión marginal a consumir. Es decir, no depende de esta C pequeñita. ¿Vale? En ambos casos, tanto el aumento del gasto público o de las transferencias, se produce un aumento del gasto agregado, como vemos gráficamente aquí y aquí, y en el otro caso, en el 2 también pasaba, que aumentaba el gasto agregado. Aquí se ve. Bien, pues en ambos casos ha aumentado el gasto agregado, el cual es un aumento más pequeño que el de la renta. En ambos casos, ¿eh? Este aumento que se produce aquí es menor que este, que es mayor. Se produce un exceso de demanda de bienes y servicios, que provoca una inversión no planeada negativa, que hace bajar los stocks. Esto provoca que la renta aumente, como vemos aquí, que la renta aumente, y así se encuentra el equilibrio nuevamente. Entonces hemos pasado de E0 a E'. Y esto que acabo de decir sería aplicable a ambos casos. Pero lo importante es que la política fiscal que escogería el gobierno sería el primero de los casos, el aumento del gasto público. Pasamos al punto número 4 del examen. El punto número 5 en este examen no lo vamos a resolver, pero en los futuros exámenes sí, por determinadas cuestiones, pero hasta el 4 vamos a resolverlo. Los futuros que son como el ejercicio 5, en estos exámenes los vamos a resolver y a escribir. Vale, el 4 dice, bueno, lo leemos o una captura o lo que sea y vamos a resolverlo. Y tendríamos que decir, vamos a pasar al ejercicio número 4. Y diríamos, 4. Y diríamos, la demanda de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? Demanda de dinero. Esto hay manuales que lo explican bastante bien.
Vale, la demanda de dinero es la cantidad de dinero que los individuos desean mantener en forma de dinero. La demanda de dinero es una demanda de saldos reales. Esto significa que, ante variaciones del nivel de precios en una determinada proporción, los individuos modifican la demanda nominal de dinero en la misma proporción. Todo esto habría que escribirlo, ¿vale? En el examen. Y además diríamos, los individuos demandan dinero por varios motivos. 1. Demanda por motivo de transacción. ¿Qué es esto? La demanda de dinero en efectivo la demanda por motivo de transacción es la demanda de dinero en efectivo para comprar y vender bienes, que es útil para hacer transacciones. Está relacionada con la función del dinero de servir como medio de cambio. Esta demanda depende del sistema financiero y de los hábitos de pago de los agentes, por ejemplo, de la legislación. Las transacciones dependen así del nivel de renta. Y nos quedaría que la demanda por motivo de transacción sería LT igual a K de I, donde I es la renta monetaria. Ahora vamos a escribir esto mejor. K de I. Bien. Puede ser también LT igual a K por P de I, donde I es la renta real. A ver, aquí sería I igual a renta monetaria. Y aquí tendríamos I igual a renta real. Bueno, renta real. Y P el nivel de precios. Sabemos que K es igual a 1 partido V, donde V es la velocidad de circulación de dinero, es decir, las veces que cambia de mano una unidad monetaria por unidad de tiempo. Depende así de las condiciones del sistema y de los hábitos de pago de los agentes, de la coincidencia o no entre ingresos y pagos de los agentes económicos, etc. Todo esto último que acabo de decir es para explicar qué es la V, que es la velocidad de circulación del dinero. Además, cabe decir que en esta demanda influye el tipo de interés, pero de forma muy leve, despreciando. Todo eso habría que escribirlo, ¿no? Segundo motivo por el que los agentes económicos demandan dinero. Demanda por motivo especulativo. ¿Esto qué es? Quiere decir que el dinero que se tiene para comprar activos financieros cuando el precio de estos se considera bajo. Este motivo resulta algo más complejo y está relacionado con la función del dinero de servir como depósito de valor. La idea se basa en el hecho de que las personas desean obtener de su cartera de activos la máxima rentabilidad posible, pero asegurarse contra las pérdidas que puedan ocasionar los activos arriesgados. La forma de lograrlo es repartir la riqueza entre activos seguros y poco rentables, dinero, y activos rentables que pagan un elevado tipo de interés, pero más arriesgado que los primeros, bonos. El dinero tiene la capacidad inmediata para ser medio de pago. Los activos precisan ser transformados para ser utilizados como medio de pago. La función de ser depósito de valor la cumplen mejor los activos financieros que el dinero. El dinero que tenemos en efectivo es mayor cuando intuyamos que el precio de los activos es alto. El precio de los activos depende del tipo de interés. Y tendríamos que añadir además, después de todo eso, PB es igual a R partido 1 más I. ¿Esto qué es? PB es igual a precio del bono de rentabilidad constante. Y R es la renta constante. Renta constante que es igual a renta fija. Vale. El precio del bono
es el valor actualizado de dicha rentabilidad R. PB es igual a R partido 1 más I elevado a la N. El tipo de interés y la cantidad que tenemos para especular son inversamente proporcionales. Entonces, la demanda por motivo especulativo tiene una función como la siguiente, que es LS es igual a menos HI, donde H es mayor que 0. Tercer motivo por el que los agentes económicos demandan dinero. Demanda por motivo de precaución. Tener un dinero pendiente para realizar futuras transacciones, es lo que significa esta demanda. Se estudia junto a la demanda transaccional. La demanda total de dinero es la suma de la demanda transaccional y especulativa. Por lo tanto, la demanda total es igual a LT más LS es igual a K de I menos HI. Esta sería la demanda total. Bien, podríamos representarlo gráficamente de la siguiente manera. Bien, quedaría así. Esta sería la demanda total. Por lo tanto, esto estaría erróneamente aquí escrito, ¿vale? Y nos quedaría de esta manera. El gráfico quedaría de la siguiente manera, ¿vale? Esto sobraba. Y estaría así. Esta sería la gráfica a copiar. Bien, tenemos en primer lugar ese tramo en color verde que tenemos es el tramo clásico. En rojo encontramos el tramo keynesiano. Y en azul encontramos la trampa de la liquidez. Bien, vamos a hacer un inciso para explicar que está ahí y está ahí. Está ahí y está ahí. Pues tenemos que esta primera I es el precio de los activos. Vamos, el precio de los activos es tan bajo que se espera que crezca. Todo el mundo compra. Y en cambio en esta I el precio de los activos es tan alto que los agentes consideran que su precio va a bajar. Bien, la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez vemos en esta trampa, diríamos que el tipo de interés es tan bajo que solo hay dinero líquido. El precio de los activos es tan alto que se espera que baje, pero no baja. Por eso se dice que es la trampa de la liquidez, porque no baja. El precio de los activos no baja. Vale, continuamos diciendo para este punto. Diríamos que el dinero presenta una utilidad. El dinero presenta una utilidad que se basa en tres funciones.
que son las siguientes. Primero, es un medio de cambio. ¿Esto qué indica? La aceptación generalizada en todas las transacciones. El dinero sirve para realizar transacciones, permite comprar bienes y servicios y que todo el mundo acepta como forma de pago. Segundo, es la unidad de cuenta. ¿Esto qué implica? Que los precios de los bienes están expresados generalmente en unidades monetarias, por lo tanto nos sirve para medir el valor de las cosas, precio de los bienes y servicios. Y evaluar deudas, sirve para valorar los bienes y saber a qué tenemos derecho. Y por último, tercero, sirve como depósito de valor. Es una renuncia de consumo presente en favor de consumos futuros. Permite a los agentes económicos atravesar riqueza entre periodos. Tiene la capacidad de ser transmisor de derechos de compra del presente hacia el futuro. En esta función influye la inflación, pues esta función la cumple peor cuanto mayor es la inflación. Los precios de oro fluctúan menos que los del dinero. Esto explica la ley de Gresham. El dinero malo sustituye al bueno. Hay que tener en cuenta que el dinero es una de las formas en que se puede mantener la riqueza, si bien tiene la desventaja de que no acepta rentabilidad. Y con esto quedaría resuelto el examen. Faltaría la última pregunta, pero como he dicho, en este examen no lo voy a resolver.